estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. La inflación de junio quedó 0,1 punto porcentual por debajo de lo que previó el último REM del Banco Central y en 1,9% mensual quedó como el registro más bajo desde agosto del 2025. La núcleo fue de 1,6%, los regulados subieron 2,3% en el mes y los estacionales treparon 3,4%. Recordemos además que el REM anticipó 2% para el mes en curso, 1,8% para agosto y sin perforar el 1,7% mensual en lo que resta de este 2026. Ese dato de inflación de junio será tenido en cuenta hoy en la licitación del Tesoro, la primera del segundo semestre. Pero la atención del mercado estará puesta mucho más en los dólares que en los pesos. Es que estamos ante el debut del AO29, el nuevo bono denominado en moneda norteamericana y de ley local con vencimiento a octubre del 2029. Con este título, el gobierno busca capturar parte de los dólares que acaba de pagarles a los bonistas entre el viernes y el lunes últimos y sumar así hasta $2.000 millones para engrosar el colchón que quiere dejar armado para el 2027. Por ese motivo es que el equipo económico decidió eliminar el tope máximo de colocación que viene poniendo en estos bonares justamente para facilitar la reinversión. La pregunta clave entonces es cuánta plata volverá a entrar a las arcas del Estado. Según los cálculos de Salvador Vitelli de Romano Group, el lunes se pagaron unos $1.851 millones por los bonares, aunque solo unos $962 millones fueron a parar a manos de tenedores privados locales que son los que podrían reinvertir. Para el jefe de research de Romano Group sería un buen resultado si el gobierno captura entre 600 y 800 millones de dólares. Paralelamente, el analista advirtió que la AO29 empieza a jugar riesgo electoral con baja duration, así que no es necesariamente el bono ideal ni para el que apuesta que siga comprimiendo el riesgo país ni para el que busca cubrirse. ¿A qué tasa puede salir entonces? Portfolio Personal Inversiones estimó que podría colocarse con un rendimiento de entre 8,3% y 8,5% contra dólar MEP. Por su parte, Facimex Valores lo ubica en torno al 8% de tasa efectiva anual. Algo que podría fomentar el apetito de bonares hoy fue la compra del Banco Central de ayer de $532 millones en la mayor adquisición de la era Milei, en un día donde tanto la inflación como el tipo de cambio anotaron bajas. Del lado de los pesos, la licitación luce tranquila. Los vencimientos son de apenas 3 billones de pesos y el Tesoro tiene depósitos por 7,2 billones. De hecho, para Facimex es la licitación más cómoda del último año. 2. Como les comentaba ayer, YPF Luz anunció su intención de salir a cotizar en las bolsas de Nueva York y de Buenos Aires y las estimaciones del mercado ya ubican su valuación en hasta $2.650 millones. Con esos números, la venta del 25% de la compañía podría recaudar unos $600 millones en el IPO. Delphos Investments proyectó un market cap de entre 2.500 y 2.650 millones de dólares, eso aplicándole al EBITDA de YPF Luz el ratio Enterprise Value dividido por EBITDA de 7,1 veces al que cotiza Central Puerto. Por su parte, Claudio Maulart de Galileo FCI hizo un ejercicio parecido con 6 veces EBITDA y llegó a un valor de empresa de $2.900 millones que descontada la deuda deja un equity de $2.200 millones, lo que implicaría una transacción, es decir, un IPO de unos $550 millones por ese 25%. Eso sí, advirtió que la evaluación es puramente teórica porque todavía no se conoce ningún rango de precios. Otra persona que habló con uno de los bancos colocadores le dijo a Bloomberg Línea que la intención es levantar unos $600 millones y que llegar ahí va a depender de cómo estén las condiciones del mercado, además del balance de la propia empresa a la hora de concretar el IPO. Hay un detalle clave a resaltar en esta operación y es que es una oferta secundaria. Las acciones que se listarían en el New York Stock Exchange son las que hoy tiene el socio minoritario BNR Power que realiza la operación para vender su participación. Es decir que ni YPF Luz ni YPF, dueña del
75% de la empresa van a recibir $1 de esa colocación. Lo cierto es que por primera vez se le pone precio de mercado a este activo. ¿Y por qué es un activo que gusta entre los brokers argentinos? Por su previsibilidad. El 76% de su facturación viene de contratos de largo plazo en dólares con más de 100 clientes industriales, entre ellos Toyota Argentina y FEMSA. Desde InView, el broker del Grupo Financiero Galicia, dicen que la colocación, si sale en buenas condiciones, podría convertirse en un caso testigo para futuras emisiones de compañías locales, lo que confirmaría la reapertura gradual del financiamiento internacional para el sector corporativo argentino. 3. Donald Trump dio marcha atrás ayer con el cobro del 20% que proponía sobre la carga que cruzaría el estrecho de Hormuz apenas un día después de haberlo anunciado y las críticas por lo impracticable de la medida. Dijo que esos ingresos van a ser reemplazados por acuerdos de inversión de los países del Golfo en Estados Unidos, aunque no precisó ni montos ni qué países. El petróleo, que se había disparado fuertemente el lunes con el anuncio, perdió casi todas las ganancias de la sesión tras el posteo de Trump. De haberse aplicado, el peaje habría costado unos $30 millones por superpetrolero y según la consultora Clearview habría sumado unos 37 centavos al precio de cada galón de nafta en los Estados Unidos, justo lo que no le conviene a Trump de cara a las elecciones de medio término en noviembre. El otro foco del día fue Kevin Warsh, que compareció ante el Congreso y sostuvo que la Fed no va a tolerar una inflación persistentemente elevada. Habló horas después de conocerse que los precios al consumidor en Estados Unidos cayeron 0,4% en junio, el primer retroceso en 6 años, con la inflación subyacente prácticamente sin cambios y en 2,6%. Eso en términos interanuales y por debajo de lo esperado. Warsh, sin embargo, le bajó el precio al dato, diciendo que algunos podrían leerlo como misión cumplida, pero no era su caso. Para los economistas de Evercore, ese informe favorable lo libera de la presión de subir las tasas en el corto plazo. No por nada, entonces, tuvimos una jornada bien verde en Wall Street, tanto para el equity como para la renta fija. El S&P 500 terminó subiendo 0,4%, el Nasdaq 0,9%, mientras que el Dow Jones quedó en verde en 0,02%. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 0,2%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,1% para TGS y caídas de hasta 3,7% para Globant. Comentarles además que en la bolsa porteña, Metrogas anunció su primer pago de dividendos en 25 años y sus acciones saltaron más de 5%. Un paso más en el camino para ser vendida por YPF. Los bonos en dólares subieron hasta 0,1% y el riesgo país quedó en 408 puntos. El dólar blue cerró en 1.520 pesos, el MEP en 1.510, el contado con liqui en 1.555, el mayorista en 1.471,50 y el minorista en 1.495 pesos. En tasas, la LECAPA julio quedó en 34,2% y la caución a un día cerró en 10%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 532 millones de dólares, dejando las reservas brutas en 48.687 millones de dólares. La fija. Y ahora lo escuchamos a Juan Pablo Álvarez con lo último sobre los bonos en la fija. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Ante todo, me gustaría agradecerles por estar del otro lado, escuchando una columna sobre renta fija en un día en el que, imagino, la cabeza de todos ustedes debe estar en otra cosa. Es más, me atrevería a decir que muchos de ustedes firmarían con las dos manos que los bonares vuelvan a 18 centavos a cambio de ganarle hoy a Inglaterra. Dicho esto, y para estar a la altura de su valiosísima atención, voy a empezar con un invitado de lujo como Tobías Pescovich, economista de Facimex Valores. Me puse en contacto con él porque días atrás Facimex publicó un informe sobre cómo cerraron las cuentas fiscales de las provincias el 2025. Tobías, me gustaría que me cuentes cómo vienen las provincias para saber con qué se puede encontrar quien invierte en bonos subsoberanos. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo andás? A ver, ante todo, a nivel consolidado, las provincias cerraron el 2025 con equilibrio primario, y si bien se trata del resultado fiscal más flojo de 2017, creo que lo más importante es que las provincias acumulan 8 años consecutivos sin déficit primario, sosteniendo así un excelente track record fiscal prácticamente en la última década. Además, si miramos la dinámica en el margen, al comparar el cuarto trimestre de 2025 contra el cuarto trimestre de 2024 en lugar del año completo, la realidad es que los números fiscales mejoraron. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que eventualmente se podría quebrar el equilibrio primario en algunos trimestres, pero en mi opinión se trataría más bien de un desvío transitorio.
Sí creo que lo más importante a tener en cuenta es que hay mucha heterogeneidad entre las distintas provincias. Nosotros de Facimex particularmente nos enfocamos en las 14 jurisdicciones que tienen deuda de mercado de moneda extranjera bajo legislación internacional, y dentro de esas 14 provincias se ve mucha heterogeneidad. Yendo al detalle de estas provincias, tenés jurisdicciones con impecable track record fiscal como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta. También incluiría en este grupo a Santa Fe si consideramos su mínimo apalancamiento y el hecho de que tiene deuda neta negativa. También tenés historias de gran reversión fiscal en la última década, que permitió una fuerte caída del apalancamiento, como es el caso de Jujuy. Después, por otro lado, tenés provincias con un desempeño fiscal estructuralmente débil, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Y también en este sentido hay dinámicas que muestran un deterioro fiscal muy contundente en los últimos trimestres, como sucedió en Tierra del Fuego, que de hecho tiene un déficit operativo sin precedentes, tanto en términos históricos como relativos al resto de los subsoberanos. Después tenés provincias cuyo resultado fiscal está muy condicionado por el déficit previsional, donde ahí destacaría principalmente Entre Ríos y Chaco, siempre recordando que no todas las provincias tienen a cargo de sus cuentas públicas la seguridad social. Dentro de esas provincias que sí tienen a cargo la seguridad social, Neuquén es la única que tiene equilibrio fiscal en los números previsionales. Después también hay otro grupo de provincias que están muy limitadas para mejorar sus cuentas públicas porque tienen mucha rigidez presupuestaria, ya sea en términos de autonomía de ingresos o, por ejemplo, el peso que tiene el gasto en personal sobre el gasto primario total o sobre los gastos operativos, y en este grupo encontramos a provincias como Río Negro, La Rioja o Chaco. Y después, por último, tenés provincias que están transitando un cambio estructural, como es el caso de Neuquén, donde los ingresos por regalías ya más que duplican su stock de deuda, y también los ingresos por regalías le da una gran autonomía de ingresos. Esto también sucede, obviamente en menor medida, por ejemplo en Chubut. Entonces, como verás, cada provincia es un mundo en sí y amerita un análisis en particular. Nosotros siempre analizamos los resultados fiscales en función del apalancamiento de la provincia para intentar llegar a conclusiones quizás también más cualitativas vinculadas a la sostenibilidad de deuda. De hecho, nosotros, en base a indicadores fiscales de apalancamiento y liquidez, construimos un ranking de solidez fiscal financiera provincial que lo utilizamos como insumo para diseñar distintas estrategias de inversión en provinciales. Y, por ejemplo, con números al cierre del 2025, nuestro ranking de provincias lo lideraban claramente Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, que se convierten en las provincias con mejores fundamentos fiscales, financieros y crediticios. A estas dos provincias le siguen Córdoba y Neuquén. Y después, por ejemplo, provincias como Salta y Mendoza se mantienen por encima de lo que es la mediana provincial dentro de ese ranking. Entonces, como verás, cada provincia es un mundo en sí y amerita un análisis en particular. Nosotros siempre analizamos los resultados fiscales en función del apalancamiento de la provincia para intentar llegar a conclusiones quizás también más cualitativas vinculadas a la sostenibilidad de deuda. De hecho, nosotros, en base a indicadores fiscales de apalancamiento y liquidez, construimos un ranking de solidez fiscal financiera provincial que lo utilizamos como insumo para diseñar distintas estrategias de inversión en provinciales. Y, por ejemplo, con números al cierre del 2025, nuestro ranking de provincias lo lideraban claramente Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, que se convierten en las provincias con mejores fundamentos fiscales, financieros y crediticios. A estas dos provincias le siguen Córdoba y Neuquén. Y después, por ejemplo, provincias como Salta y Mendoza se mantienen por encima de lo que es la mediana provincial dentro de ese ranking. ¿Crees que las provincias sólidas ofrecen oportunidades atractivas para quien busca créditos, valga la redundancia, sólidos? Es decir, ¿compiten con las buenas ON, por ejemplo? Creo que actualmente los bonos provinciales de alta calidad crediticia del tramo largo es lo más atractivo dentro del universo de renta fija hard dollar de activos argentinos. Esos bonos subsoberanos tienen rendimientos similares a los bonos soberanos y limitan mucho el riesgo a la baja ante escenario de estrés, ya sea ante shocks externos o idiosincráticos. Ahí siempre nosotros lo que hacemos es tomar como referencia, por ejemplo, la dinámica posterior al Liberation Day en abril del año pasado, y en esas semanas básicamente la caída de los globales duplicó a la caída de los provinciales de alta calidad crediticia, y después si tomamos un shock negativo idiosincrático como fue la elección en la provincia de Buenos Aires en septiembre del año pasado, en esas semanas la caída de los globales quintuplicó a la caída de los provinciales. Entonces, para aquel inversor que busca calidad crediticia, yo creo que los bonos de la Ciudad de Buenos Aires o Santa Fe, como puede ser el CAVA 36, el CAVA 33 o Santa Fe 34, compiten tranquilamente con los bonos corporativos. Básicamente son provincias que tienen un impecable historial
crediticio y excelentes fundamentos fiscales y financieros y que permiten devengar cupones atractivos con baja volatilidad. Y para quienes buscan altos rendimientos y quedaron un poco huérfanos con la compresión del soberano, ¿ves oportunidades en las provincias de peor calidad crediticia? Para quienes buscan rendimientos más atractivos, hoy Córdoba 35 es nuestro instrumento favorito para la renta fija hard dólar. Es un bono con espacio para la compresión si la curva soberana sigue normalizándose y brinda mucha mayor protección ante escenario de estrés, como te comentaba anteriormente, a la vez que permite mantener una muy buena calidad crediticia. De hecho, algo que venimos recomendando hace tiempo es rotar desde GD35 hacia Córdoba 35. Después, para carteras más agresivas que estén dispuestas a tolerar mayor riesgo y puedan resignar algo de calidad crediticia, nosotros vemos valor en Jujuy 27 y Entre Ríos 33. Esos bonos los vemos como apuestas agresivas interesantes, tanto para el tramo corto como el tramo largo de la curva provincial hard dólar, respectivamente. Y ahí pasaba por la fija Tobías Pescovich, economista de Facimex Valores, a quien le agradecemos nuevamente por estar en este podcast. Y ahora rápidamente vamos a ir a hablar con los cofundadores de Guardian Capital, quienes nos van a dar su visión de mercado. En primer lugar, tengo el gusto de estar en contacto con Tomás Ambrosetti. Buenos días, Tomás, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote, respecto del mercado de bonos en pesos, ¿cómo están manejando el tema de la duration? ¿Creen que es necesario ir largos para obtener un premio? Seguimos viendo un proceso de desinflación en marcha, un banco central que volvió a mostrar capacidad de compra de reservas y un escenario financiero que gradualmente debería permitir una normalización de las tasas reales. Por eso no creemos que el inversor deba extender duration simplemente para obtener algunos puntos más de rendimiento. Nuestra preferencia pasa por construir posiciones en instrumentos que tengan un buen perfil de retorno, pero también flexibilidad frente a distintos escenarios. Siguiendo con lo anterior, ¿en qué tipo de instrumentos estás viendo atractivo, Tomás? En ese sentido, seguimos sobreponderando los duales largos, particularmente los vencimientos de 2029 y 2030. Nos parecen el mejor vehículo para capturar una eventual convergencia de la curva en pesos, ya que combinan protección si las tasas permanecen altas, con un buen potencial de compresión si continúa el proceso de desinflación y se normalizan las condiciones de liquidez. Para el tramo corto, seguimos favoreciendo instrumentos SER. Hoy los puntos de equilibrio implícitos lucen exigentes y creemos que el SER ofrece una buena combinación entre el rendimiento y cobertura, especialmente para el manejo de liquidez. En cambio, seguimos siendo más cautos con la tasa fija nominal de largo plazo hasta tener una validación más clara de que la desaceleración de la inflación es sostenible y de que las condiciones monetarias comienzan a relajarse. Muchas gracias, Tomás Ambrosetti. Y ahora paso a Martín Dodorico, también cofundador de Guardian Capital. Y te pregunto, Martín, este año hemos visto una rotación desde inteligencia artificial hacia otros sectores en el mercado internacional de renta variable. ¿Empiezan a haber alguna reversión a esto último? ¿En qué sectores ven más upside? A principio de año vimos cómo el mercado rotó mucho hacia el sector energético, producto de la escalada en Medio Oriente. El petróleo subió mucho y esto hizo que todas las empresas energéticas aumenten su capitalización bursátil, pero lentamente a medida que se iba disipando este conflicto, vimos cómo el inversor volvía a tener ese apetito de riesgo y quería volver a participar en el sector tecnológico, que es donde mayormente se están dando las ganancias de las compañías. Ahí donde más vemos oportunidades en empresas que se benefician de la inteligencia artificial, como por ejemplo todo el sector de semiconductores, que son los grandes proveedores de esta inteligencia artificial. Ahí tenemos empresas como AMD, Micron, incluso Intel, que han subido mucho en los últimos meses. Y después tenés otras compañías que también se van a beneficiar indirectamente de esta nueva tecnología mediante todo lo que es la optimización de recursos, mejora de costos, que son empresas que están apostando mucho a eso, están hoy hundiendo mucho CAPEX y eso en el mediano plazo se va a ver reflejado en todos sus márgenes. Ahí tenés empresas como Uber, Mercado Libre, que también nos gustan mucho y bueno, y tienen su CDR en Argentina que lo puedes operar localmente. Muchísimas gracias, Martín Dodorico. Y ahora la última pregunta es para Pedro Moreira, también de Guardian Capital, y te consulto, Pedro. Hace algunos días vi en un canal de WhatsApp que tiene Guardian Capital que hablaban de que el apalancamiento estaba agotado. ¿Me podrías ampliar un poco este concepto? El nivel de deuda de margen en los mercados americanos subió un 55% interanual y eso lo ubica entre los 5 registros más altos de los últimos 70 años. Y cuando el apalancamiento alcanza estos niveles tan extremos y tan particulares en lo que va de una muestra de años, los inversores que operan con deuda llegan al límite de su capacidad de compra marginal y ahí es donde se arrancan a ejecutar esos margin calls. Por tanto, cualquier pequeña caída inclusive en los precios puede llegar a disparar estos margin calls, forzando ventas adicionales que amplifiquen la baja, generando una especie de círculo vicioso. Históricamente, cada vez que el margin debt superó el 50% interanual, el mercado consolidó en los siguientes meses.
La señal no anticipa necesariamente un colapso, sino un periodo de digestión que luego sí puede llegar a traducirse en una corrección de entre el 10 o hasta el 20%, más específicamente entre el periodo de agosto y octubre. Sin embargo, esto desde nuestro punto de vista es visto como una señal de oportunidad, porque el escenario a largo plazo para el S&P 500 y para el mercado americano en general es constructivo. Y ahí pasaban por la fija los 3 cofundadores de Guardian Capital. Me refiero a Tomás Ambrosetti, Martín Dodorico y Pedro Moreira, a quien les agradezco muchísimo su generosidad cada vez que los convocamos para este podcast. Estimados oyentes, ahora sí los dejo para que se concentren en lo que seguramente más les importa en este miércoles, y es que el deportista más grande de la historia de la humanidad nos dé otra alegría y nos lleve a una nueva final. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el vocero presidencial Adrián Rabier en su conferencia de prensa en Casa Rosada. Esto dijo al ser consultado por la suba de la morosidad en el sistema financiero argentino. A veces la gente misma se expone a un riesgo simplemente por no saber cómo manejar sus ingresos. Para el gobierno, la mora récord es parte de un proceso de aprendizaje de una Argentina que vuelve a recuperar el crédito. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.